Sin embargo, en esta atmósfera, esta es la presencia de Dios. En esta atmósfera es donde Él habita y donde Él se mueve y donde Él se manifiesta. Y nosotros tenemos la herramienta más poderosa, que es la adoración, para poder traer el cielo donde quiera que nosotros estemos. Eso es más práctico de lo que nosotros nos imaginamos. Y Dios está interesado en tener un encuentro contigo todos los días, en tu carro, en tu negocio, en tu casa, mientras vistes a los niños, mientras vas de camino al colegio, donde sea que estés, Él está ahí dispuesto a manifestarse y a ayudarte en tu necesidad. Qué bueno es estar en la casa de Dios. A ver, ¿cuántos nos visitan por primera vez? Me levanta su mano. ¿Uno? Qué bien. ¿Quién más? Vamos a darle el aplauso a ellos dos entonces. Muy bien. Vamos a hablar un poquito hoy sobre cómo vencer la tentación. Y yo quisiera escuchar a alguno de ustedes que me diga con sus palabras. ¿Tenemos el micrófono ahí? Okay. Que me diga con sus palabras qué es la tentación. Ahorita en el chat estábamos haciendo como un medio debate y cada quien opinaba qué es lo que era la tentación según él o según ella. A ver, ¿quién me puede decir según él o ella con sus palabras qué es la tentación? No tengan vergüenza, señores, que aquí estamos en como la sala de la casa. Vamos arriba. Nubia. Yo dije en el chat que tentación para mí era que el enemigo ya conoce en donde nosotros somos débiles y él va a usar eso para atacarnos y hacernos caer. Wow, muy chévere. ¿Quién más? Yanelosi. Ok, bien, vamos allá. La tentación es la seducción a hacer algo que nos gusta, pero sabemos que a Dios no. Sí, muy bien. Bueno, para mí la tentación es cuando el enemigo identifica una necesidad que tú tienes en tu vida espiritual y envía pensamientos negativos que van en contra de la voluntad de Dios en tu vida. Y si tú le das espacio al enemigo a entrar esos pensamientos y cumple, o sea, y te dejas llevar del deseo de tu carne, ahí ya se vuelve una tentación. Wow, y tú dijiste algo. El enemigo identifica. O sea que quiere decir que él está constantemente buscando por dónde, ¿verdad? Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar o a quién destruir o a quién hacer caer. Y eso somos tú y yo. Todo aquel que decide agradar a Dios y decide tener una vida conforme a la palabra, porque mucha gente dice, pero ¿cómo yo agrado a Dios? No es cambiando tu forma de vestir, no es cambiando tu color de pelo, no es cepillándote más veces al día. Hay cosas en la palabra que establecen lo que le agrada y lo que no le agrada. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a tener un cambio radical, porque este estilo de vida, como dice el pastor, esto no es una religión, es un estilo de vida. Y este estilo de vida es un cambio radical. Aunque conlleva un proceso, el ir adaptándonos y el ir creciendo, ir madurando, ¿verdad? Pero es un proceso radical. O sea, yo decido hoy agradar a Dios. Eso no tiene que ver con que yo sienta. A mí me encanta porque últimamente he tenido la oportunidad de hablar con algunos jóvenes que estuvieron en el último encuentro. Y hablando con uno de ellos decía, yo decidí cambiar mi vida. Y aunque esas cosas siguen llegando a mi vida, esas propuestas ilícitas siguen tocando a mi puerta, yo decidí agradar a Dios. Entonces, cuando tú decides agradar a Dios, ¿qué pasa? Dios te respalda, Dios te ayuda, Dios te levanta. ¿Me estoy comunicando bien? Bueno, yo aquí tengo, dice, la tentación es la instigación que induce el deseo de algo,
Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción, creo que tú dijiste, y la provocación. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que lamentablemente es el imán que nos jala a las cosas malas. Y una pregunta que me surge es ¿por qué somos tentados? O sea, uno se pregunta, pero ¿por qué que yo tengo que recibir esa tentación? ¿O por qué que yo tengo que ser tan débil? ¿O por qué que no puedo aguantar a tal seducción? ¿Por qué? A ver si alguien me busca Santiago capítulo 1 del 13 al 16. Si lo tenemos ahí arriba, mejor todavía. Santiago capítulo 1, versículo 13, del 13 al 16. Me gustaría que alguien me lo lea, con alguien que tenga una voz. Una voz, alguien que pueda, que hable. Mírala ahí, Angélica. Ella siempre está dispuesta. No puede ser tentado. No puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Cómo? Hay veces que nosotros, a ver, ¿cuántos de ustedes en algún momento se equivocaron y dijeron, es que Dios me ha puesto esta tentación? ¿Me levantan la mano? Dios no pone tentación. Porque Él mismo no puede ser tentado porque Él es santo, Él es justo y Él tiene todos los atributos correctos, habidos y por haber. Entonces, Él no se siente atraído por el mal. Sin embargo, nosotros somos tentados porque nuestra naturaleza caída es el imán que nos lleva a ser tentados y a la postre caer en pecado. Ustedes saben que Adán y Eva fueron llamados a disfrutar del Edén y de la creación de Dios, y ellos solamente fueron llamados a administrar esos bienes. Imagínense, el trabajo de Adán era darle nombre a todo lo que fue creado. No cogía lucha, tenía todo ready, todo listo. Sin embargo, por el deseo que le entró por sus ojos, puesto por el enemigo en ese momento, que se manifestó a través de una serpiente, y le digo, con que Dios le dijo que ustedes no coman de ese fruto que está ahí, porque fíjate cómo el ser humano, tan agentado, te dicen, coge todo lo que hay ahí y solamente eso no lo toque. Entonces tú vas y coge aquel que te dijeron que no cogiera. Pero ¿por qué tú no puedes apreciar todo lo demás y tienes que enfocarte en eso? Nosotros siempre funcionamos de esa manera. Entonces, cuando la mujer va, coge, no estamos atacando a la mujer, ¿eh? Coge, ya no entramos en ese mensaje. Coge del fruto, come y le da también a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Se le abrieron sus ojos y pudieron conocer lo que es el bien y el mal, pero ya ellos, de ser espíritu, fueron revestidos de un cuerpo carnal lleno de problemas, de cansancio, de necesidades. Entonces, ese cuerpo carnal, que no es la piel que nosotros vemos a diario, son necesidades, son provocaciones que a diario responden a la tentación que el enemigo nos pone. Por ejemplo, yo le digo a alguien siempre, vamos a suponer, si tú eres débil con el chocolate, el enemigo no va a venir a ti a ponerte un pastel de guineo. Te va a poner el mejor pastel, el de Fifi. El marble cake, el Milky Way de Fifi te va a poner para que tú sientas el poder. Entonces, ¿qué hago cuando me enfrento a la tentación? Vamos a ver si alguien me puede decir cómo yo puedo reaccionar en frente a la tentación. Me gustaría que alguien me diga. Orando. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pensando en lo que haría Jesús en ese momento. Muy bien. ¿Quién más me puede decir?
Conforme a lo que dijo Generosi, la misma palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que si el diablo, Satanás está poniendo esa tentación, resiste, que él va a huir en su momento. Amén. ¿Cómo yo puedo resistir? Porque aquí viene un punto interesante. También pienso que una forma de poder resistir, por ejemplo, en mi caso que yo lo he hecho, si está tratando, por ejemplo, el enemigo me está tentando con algo en específico, yo busco en la palabra un versículo y empiezo a orar con ese versículo. Por ejemplo, si yo sé que soy débil con algo, yo digo, bueno, Señor, yo soy débil, lo acepto porque hay que aceptarlo, porque hay veces que por eso no se va y nos sigue intentando, porque no aceptamos que estamos mal en eso. Lo acepto y digo, bueno, Señor, dice tu palabra que tú te perfeccionas en mi debilidad, así que vamos arriba. Señor, eso está brutal. Y déjeme decirle, quiero abundar algo ahí antes de que sigan fluyendo los ministros de Dios. Mire, la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Ahora, a veces nosotros cogemos la Biblia y declaro que yo llevo cautivo. Mira, si tú declaras que lleva cautivo, no estás llevando nada. Tú tienes que... Ella dijo algo muy interesante, reconocer. Ustedes se han fijado que siempre cuando tenemos una situación donde nosotros cometemos algo, nos equivocamos, cometemos un error, tratamos mal a alguien, sea lo que sea, pero que tenga que ver que cometemos un error. Nosotros lo que hacemos es que... obviamos. El enemigo usa esa estrategia para que tú no reconozcas, no seas perdonado y por consecuencia no seas librado de eso. La oración que dice, Señor, perdona mis pecados. O perdona si hoy he pecado contra ti, que sí. Oye, ¿qué? Claro que sí que he pecado contra Él. Entonces ve, reconoce cuál es el pecado, porque tú y yo sabemos cuál es el pecado. Lo que hace que tú seas liberado de eso y que la sangre de Cristo venga, te limpie y puedas ser liberado de esas situaciones, que tú reconozcas, asuma tu responsabilidad. Tengo un problema con la masturbación, tengo un problema con la pornografía, tengo un problema con la mentira, tengo un problema con que los ojos se me van detrás de todos los hombres menos que a mi marido, o al revés. Y te voy a decir una cosa, Dios no se escandaliza si tú, o sea, Él dice que antes de que llegue un pensamiento a tu mente, ya Él lo sabe. A Él no le sorprende de que tú estés en pecado. A Él no le sorprende de que tú estés cometiendo un error. A Él lo que le agrada es que tú reconozcas y lleves delante de Él esa situación que te separa de Él. Porque hay mucha gente que no tiene una relación plena con Dios, justamente porque está obviando su error. Justamente porque está evadiendo su error. Y el enemigo te tiene en la misma vuelta diciendo, no, pero eso no es nada. Eso no hay por qué decirlo, no hay por qué... Eso no, todo el mundo lo hace. Sin embargo, la Biblia dice, confesaos. ¿Qué es lo que dice? Vuestros pecados. Los unos a los otros. Orad los unos por los otros y van a ser sanados. O sea, en la confesión hay un poder. ¿Por qué dice la Biblia que cuando confesamos a Jesús con nuestros labios creemos en nuestro corazón? En la confesión hay un poder. Hay libertad. Entonces, ahí está el detalle. O sea, yo no tengo solamente que decir, Señor, yo declaro la palabra ahora mismo, me aprendí el versículo de memoria, porque la Biblia sin revelación es un libro más. Mucha información. Pero si tú no encuentras la revelación, no vas a poder aplicarla a tu vida y por ende no vas a poder crecer en Dios. Por eso que tú hablas con mucha gente y dices, no, porque yo me leí la Biblia 5 veces, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y norte, sur, este y oeste, y ves su vida sin fruto igual. Porque no hay una revelación genuina que hace que esa información se aplique a su vida. ¿Cómo viene la revelación? ¿Cómo viene la revelación? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo recibo el Espíritu Santo? Por fe y buscando su presencia. Lo que hicimos ahorita aquí, usted lo puede hacer en su casa. Y Él va a venir igualito que aquí, va a llenar su vida y de repente en sueño, mientras anda manejando, mientras está haciendo negocio con alguien,
le viene una idea que de repente usted no la aprendió de ningún lado, pero le viene una idea que le muestra cómo salir de la situación en la cual usted se encuentra, que le está separando de Dios. Pero si nosotros no buscamos a Dios, solamente venimos a la iglesia a decirle, Señor, dame de tu presencia, lléname de tu presencia, inúndame de tu presencia. Y cuando Él viene, encuentra la puerta cerrada. Dice, pero yo quiero. Hay mucho de nosotros que nos pasa que nosotros nos convertimos en víctimas en vez de ser responsables. Y decimos, ay no, es que es tan difícil, ay no, es que yo no puedo, ay es que siempre caigo. Y realmente no importa que siempre caigas, no importa que siempre te equivoques. Tú tienes que aprender a ser víctima, o sea, o vas a ser víctima o vas a ser responsable. Y tiene uno que elegir día a día, uno ser responsable de lo que uno hace. Ok, Señor, yo fallé, pero vamos de nuevo, porque la idea no es quedarse ahí como víctima, sino ir avanzando. Claro, porque la idea no es que nosotros, o sea, no es que nosotros no pequemos. La Biblia lo que condena es el practicante del pecado. O sea, que el que practica el pecado sabiendo que eso está mal y ni siquiera intentando luchar con eso. No, yo sé que está mal, pero vamos a darle porque no hay problema, Dios me perdona. Eso es practicar el pecado. Pero cuando tú te resistes, por eso decía, la intención de nuestro corazón aquí cuenta demasiado. Tú puedes ser débil y caer una y otra vez, pero la intención de tu corazón es hacerlo bien. Y tú le clamas a Dios, va a venir el momento en el cual Él te levanta, Él te fortalece, Él te libera de esa situación. Y luego, no solamente Él te libera y te levanta, sino que vas a poder levantar a otra persona porque tiene la autoridad. Cuando tú vences una área en tu vida en el cual eres procesado, en el cual eres tentado y logras vencer, tienes la autoridad para ir a donde otra persona y sacarla de esa cárcel. Amén. Y Emilia, si por tú favor. simplemente no piensas en eso. O sea, si, ok, somos tentados porque tenemos pensamiento en nuestra mente. Hay una parte de la Biblia que dice, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay virtud alguna en ello, piensa en eso. O sea, si nos llega la tentación y simplemente dejamos de pensar en eso, ¿podríamos seguir siendo tentados? Claro que sí, porque la tentación siempre va a estar. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Mateo? El espíritu inmundo cuando sale va en búsqueda de lugares secos y va en lugares secos y áridos y luego regresa con 7 más. Y si encuentra la casa barrida y adornada, pues entonces él viene a morar. O sea que la tentación, señores, se lo voy a graficar de esta manera. Si yo soy débil con la pornografía, vamos a suponer, Dios me libera, yo soy procesado, soy contristado, me arrepiento, Dios me libera, me limpia, ya yo no veo pornografía. A los 6 meses va a venir un amigo con un video porno para enseñármelo. Entonces, eso es cíclico. Usted y yo estamos constantemente, porque el enemigo sabe que esa es la debilidad, como decía creo que Nubia. Él sabe, identificó cuál es tu debilidad, te va siempre a dar por ahí. Por eso que dice que tenemos que estar siempre alerta, apercibido, velando. Porque en el momento en el cual usted y yo nos descuidamos, ¡boom!, nos da por ahí. Entonces, el problema de eso es que dice que vendrán 7 peores. O sea que nuestro estado postrero viene siendo peor del anterior. ¿Tú ibas a decir algo? Y yo, en cuanto a eso de la pornografía y en muchas áreas, todas nuestras tentaciones en diferentes áreas de nuestro diario vivir están sutilmente. Porque, por ejemplo, la pornografía, tú ves todas las películas a plena 12 del día y tienen una escena fuerte. Por ejemplo, en ese lado de la pornografía, o sea, que nosotros constantemente vamos a estar luchando con esas cosas que nos son tentación y que nosotros dejamos en el pasado. O sea, sutilmente. Son zorritas pequeñas, la Biblia le llama zorrita pequeña, o sea que de repente una imagen, ahorita un video, ahora nos vamos con todos ustedes. Ahora un video, después un comentario, y son cosas que poco a poco, si tú no agarras y no llevas cautivo ese pensamiento, y tú, como decía ahorita, no es que declares, sino que agarra un versículo de la Biblia y comienza a digerirlo, comienza a rumiarlo, comienza a interiorizarlo para reemplazar ese pensamiento, entonces siempre vamos a estar con esa lucha constantemente. Jonathan. Incluso ahí decía anteriormente que una de las que hacer para huir del pecado es correr, huir.
Pero no es huir cuando tú tienes el pecado o la tentación enfrente de ti, sino antes de que llegue a ti. O sea, tienes que alejarte justamente, antes de que tú sabes los lugares donde que tú eres débil. Entonces, identifica eso y corre antes de que llegue a ti ese pecado. Ahora, también se pueden presentar situaciones donde de repente salió la mujer de Potifar, porque José no se la estaba buscando, pero le salió la tipa, vamos arriba. Y él dijo, hizo el pasito de Michael Jackson, ¿tú sabes? Claro, pero es cierto, la Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. A nosotros nos gusta pelear, no, Dios está conmigo. Yo voy por la discoteca a predicarle a todos los impiazos que están por allá. Y después sale tú predicado y ministrado y borracho también de ahí. Exactamente. Y no necesariamente cuando ustedes escuchan la palabra huir, es que tú eres cobarde. Porque pueden confundir eso. O sea, cuando dice huir en la palabra, o sea, huir de la... O sea, si viene como por ejemplo, puso Alessandro el ejemplo de que viene una persona con una pornografía, o sea, tú puedes decir, mira, no, yo no veo eso. O sea, sé que mucha gente se limita, porque es mi amigo, porque para no ser mal educado, pero no. Si tú no compartes algo que va en contra de tus creencias, o sea, huye de eso, simplemente. Y no hay mejor forma de uno también huir de la tentación, es tú creando un muro espiritual que se crea leyendo la palabra. Sí, eso es así. La palabra es el fundamento de todo. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos da la fuerza, la zapata. Es necesario conocer la palabra porque con ella nosotros nos vamos a defender de los ataques. El diablo no se va a presentar vestido de rojo, con cacho y con un tridente diciendo yo soy el diablo, te viene. No. Él va a venir con un pensamiento y luego va a venir con otro, reforzar el anterior. Y luego esos pensamientos se van convirtiendo en estructura y esa estructura se convierte en costumbre de vida. Y eso en un momento va a edificar tus generaciones y todos se van a ir formando con ese mal hábito por cuanto nosotros no asumimos la responsabilidad de reemplazar ese pensamiento con lo que dice la palabra. Gio. Cuando tú hablabas de la cautividad, yo estaba buscando el significado de cautivo. Y oye, qué interesante, porque dice, llevo todo pensamiento cautivo, y nosotros decimos que solamente con el hecho, llevo todo pensamiento cautivo. Y mira lo que significa cautivo, que vive retenido por fuerza en un lugar. O sea, que hay que tener, es por la fuerza, te viene un pensamiento y es con fuerza tú lo tienes que poner a los pies de Cristo. Tú tienes que pelear con Él, tienes que... Amén. Mira, Amor, escúchame, yo quiero agregarle algo. Quiero agregarle algo a lo que dijo Gio. ¿Cómo fue que me dijiste, mi amor? Y es que si nosotros lo queremos hacer con nuestras fuerzas, con la del Landry, no vamos a hacer nada. Fácilmente vamos a ser tentados y vamos a caer en la tentación. Como estaba diciendo Genelosis, que si nosotros no creamos un muro, no construimos una relación con Dios, si no tengo la suficientemente el conocimiento de la palabra, que yo puedo contrarrestar las tentaciones y las cosas que me viene a decir el enemigo con la misma palabra, si lo hago con la fuerza mía, ay no, yo te reprendo en el nombre poderoso de Jesús, yo llevo cautivo todo pensamiento, o sea, tú no estás haciendo nada, porque, o sea, con tu fuerza uno no va a lograr absolutamente nada, solo no podemos hacer. El detalle de, ustedes se han fijado, ¿cuánto conocen la armadura del Espíritu que habla en Efesios? ¿Cuántos la conocen aquí? Los que están en rema, dicen amén, aleluya. De toda la herramienta que nosotros tenemos, la única arma ofensiva para atacar, pero a la misma vez también para defendernos, es la espada. ¿Y se relaciona con qué? Con la palabra. Entonces, de acuerdo a cómo usted lea, y la Biblia no dice lea la palabra. Jesucristo dijo escudriñad las escrituras. Escudriñar es como que yo, estoy leyendo, pero quiero cavar para ver el significado. O sea, yo no me conformo con lo que estoy leyendo, sino que lo busco en oración, lo confirmo en oración. Señor, confirme, me voy a una enciclopedia, voy a un diccionario. O sea, me tengo que documentar no solamente para recibir conocimiento intelectual, sino para que el Espíritu Santo venga y me dé la herramienta de
Si tengo problema, nos fuimos con la pornografía hoy, tengo problema con la pornografía, ¿cómo yo, cuando me viene esa tentación de ver pornografía, encuentro la fuerza para apartar mis ojos y el tembleque que se me mete por dentro, yo controlarlo y irme? Porque esa transición de algunos segundos, son algunos segundos, pero cuesta mucho. Y eso sucede cuando nosotros andamos en la carne y no tenemos una vida en el espíritu. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Con qué se come eso? ¿Cuál es el aderezo? ¿Con qué se acompaña eso? Óyeme, para tú tener tu vida espiritual activa, no necesitas hacer levitación, práctica de no qué sé yo cuánto. Tú eres espíritu. Y yo siempre digo que el que es no tiene que aparentar. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y si tú eres, no tienes que forzar. Sencillamente tú tienes que alimentar esa parte espiritual que por años estuvo dormida. ¿Por qué? Porque nos entretuvimos con un sinnúmero de cosas, porque el diablo nos llamaba por aquí y por allá, y estábamos alimentando la parte carnal, los deseos carnal, el yo, el ego. Sin embargo, cuando yo comienzo a trabajar la parte espiritual, comienzo a leer la Biblia, Dios me enseña cómo tengo que comenzar a caminar y qué va a pasar. Yo comienzo a caminar de acuerdo, bueno, si la palabra me dice que voy por ahí, es ilógico, no entiendo, pero lo voy a hacer. Entonces, cada paso que tú vayas dando, de acuerdo a la palabra de Dios, vas a ver el respaldo de Dios. Y cada vez que ese respaldo viene, hay un crecimiento espiritual. Y cada vez que viene ese crecimiento espiritual, hay un entendimiento mayor de las cosas de Dios. Y cada vez que crece el entendimiento, entonces Dios te va a dar una revelación mayor. Y tu vida espiritual va a comenzar a ir creciendo a un punto que tú vas a depender de Dios, vas a escuchar su voz, y ya las tentaciones no tienen el mismo efecto sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la carne menguó, porque ya tú estás aprendiendo a caminar en la obediencia de la palabra de Dios. ¿Me estoy comunicando bien? ¿Hay alguien que me dice amén a eso? Creo que Francis tiene algo para decir. Ale, y respecto a lo que tú mencionabas de la armadura de Cristo, otro componente importante es el yelmo de la salvación. Sabemos que toda tentación es con un pensamiento que viene, y el yelmo en la armadura del soldado es el casco. ¿Y dónde vienen nuestros pensamientos? Vienen a nuestra cabeza, vienen a nuestra mente. Entonces, el yelmo es el complemento para la palabra, que es el arma de ataque, que es la espada. El yelmo de la salvación, a través de la salvación que Cristo nos da, tenemos el poder para que esos pensamientos no hagan nido en nuestra cabeza. Como dice, no puedes evitar que los pensamientos lleguen a tu mente, pero sí que te lleven a accionar. Entonces, ese es otro punto importante. O hay otro dicho que dice, no puede evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido sobre su cabeza. Ale, escúchame. Yo quiero una parte en la Biblia que inclusive lo tratamos hoy, es ¿por qué es tan importante la palabra? Hay que leerla aunque usted no la entienda, porque va a llegar un momento en que Dios te va a revelar esta palabra en un momento de tu vida. Es cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por el diablo. O sea, el diablo sabe Biblia. El diablo sabe Biblia. ¿Y con qué lo enfrentó Jesús? Fue con la Biblia. Escrito está. O sea, no es con nuestra fuerza. Porque que realmente, como dice el Andy, con nuestra fuerza nosotros no vamos a poder, sino con la palabra de Dios, que tiene poder. Eso es así. Y fíjate, el enemigo lo tentó con la palabra. Y él le respondió con la palabra. ¿Por qué Jesús pudo con la palabra más que el enemigo, que lo atacó también con la palabra? Porque el enemigo tiró información. Jesús le respondió con unción, con revelación. Él conocía, él no se sabía, él conocía la palabra. Conocimiento en la palabra tiene que ver con tener una relación, con tener intimidad. Jesucristo vivía lo que él predicaba. El diablo solamente decía. Y el enemigo siempre va a tentar, y eso lo vamos a tratar en la próxima ocasión, porque vamos a dividir esta parte de la tentación en 2 o 3 partes, porque hay mucha tela que cortar. Y hablaremos de las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, justamente. El enemigo va a tentar tu necesidad, tu identidad, y la tercera se me escapa, la dije ahorita. Tu necesidad, tu identidad, y no me acuerdo la otra, se la voy a dejar para la próxima. Pero son 3 áreas que él va a tentar en tu vida, y fue la que tentó en Jesús. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, la parte de la identidad. Él viene y le dijo, si tú eres hijo de Dios,
Fíjate, le está diciendo, si realmente tú crees que Dios está contigo, que Dios es tu Padre, que tú eres hijo de Dios, pues entonces tírate, que los ángeles van a venir y te van a rescatar. Mi pregunta es, si Jesucristo se hubiera tirado, ¿un ángel hubiera venido a rescatarlo? Es probable que sí, porque es que estaban todo el mundo pendiente y su propósito no era para morir en ese momento. Ahora, él no tenía necesidad de demostrar nada al enemigo, porque él sabía quién era. Y él sabía que eso, o sea, a través de esa demostración, él no resolvía nada. O sea que muchas veces nosotros tenemos como cristianos que saber quién soy yo y a qué Dios me ha llamado. A mí una vez me engañaron de esta manera. Estábamos en una piscina y había una persona, en ese momento en la iglesia donde estábamos había un mover de crecer brazos, crecer piernas, y a veces si no crecía tú lo jalabas obligado para que creciera. Después se torcía otra vez, pero ese era el mover. Y había un joven que tenía un problema de un brazo más corto que otro. Y veo que se arma un coro y me dicen, mano, ven, ¿tú crees que este brazo puede crecer? Y le dije, sí, pues ora por él. Yo inocentemente, porque no estaba entendiendo lo que estaba pasando, agarré, comencé a orar por él y decía, Señor, en el nombre de Jesús, que esto, que lo otro, vamos, que se extiende el brazo. Y cuando yo termino de orar, obviamente el brazo no creció. Pero me di cuenta que ellos estaban más o menos burlando. Y después yo comencé a darle mente a eso y dije, pero ¿por qué ellos estaban riendo? Y eso fue motivo de oración. Y consulté a Dios que por qué, porque eso como que me había afectado, ¿no? Digo, no sé qué fue lo que pasó, yo estaba orando, no creció, tú no me respaldaste, ¿qué fue? La gente se estaba riendo, se burlaron de mí, tú viste, tú no estás conmigo. Y, pero ¿cuál era la intención de mi corazón? ¿Por qué yo estaba orando por ese brazo para que creciera? ¿Para demostrarle a ellos que yo tenía la unción para que creciera el brazo? ¿O porque realmente me compadecía de que esa persona tuviera ese problema? Entonces Dios no responde al ego del hombre. Usted se fija que Jesucristo cada vez que oraba por algún enfermo dice que sentía compasión. Usted y yo podemos ser la gente más humilde del mundo, pero si no somos procesados en la humildad, si no somos procesados en la obediencia, en la identidad, en que yo soy hijo de Dios, haga milagro o no haga milagro. Jesucristo murió por mí, manifiesta el reino sobrenatural o no, aunque eso existe. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que estar arraigados a esa verdad. Y esa verdad no es el celular, es la palabra. Lo que pasa es que lo tengo aquí, entonces lo levanto. Es la palabra. Para vencer la tentación necesitamos conocer la palabra. Ese es el primer paso. Ese es lo importante. Después de tener fe en Dios y saber que Él es quien nos protege, quien nos guarda. Pero si no conocemos lo que a Dios le agrada, vamos a andar en el mundo como que cualquier cosa es buena y válida y caemos, entonces viene la condenación a nuestra conciencia y caemos en depresión. Vemos la iglesia llena de gente que está deprimida y no sabe cómo levantarse y cómo seguir caminando porque no entienden que Jesucristo, aunque comete un error, lo va a perdonar. La intención, ahora, el punto no es que tú cometes el error, Dios me perdona. El punto es que tú te definas hoy a decir, Señor, quiero hacer las cosas como a ti te agradan. Señor, quiero hacer las cosas como a ti te gustan. Enséñame, que la disposición en tu corazón sea la de escuchar la voz de Dios. Y de que cuando Él te hable por medio de su palabra, por medio a una prédica, por medio a una canción, sea lo que sea, tú estés dispuesto a obedecer y a poner en práctica esa palabra. Amén. Vamos a hacer el compromiso de que lo que Dios nos vaya a hablar, de que lo que dice en su palabra comencemos a aplicarlo en nuestras vidas, aunque nos cueste. Amén. Vamos a ponernos de pie.